Vivencias. Abiertamente. La columna de la psicóloga Gabriela Cuadro en Vivencias. Ya estamos con Abiertamente, la columna de la psicóloga Gabriela Cuadro, que hoy nos viene a hablar de la rebelión de las canas, porque las personas mayores comienzan a tomar conciencia de su poder social, político, económico y demandan un lugar preponderante en diferentes lugares, intentando romper dogmas y representaciones sociales que de alguna manera estigmatizan a su franja etaria. Muy buenas tardes, Gabriela, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar contigo y los oyentes compartiendo este espacio. Un gusto. ¿Y qué tema de la rebelión de las canas, que ha dado mucho de qué hablar y ya desde hace un tiempo, ¿no? Ya desde el mero hecho nomás de que cuando empezamos a tener esas primeras canas, que si nos tapamos nos hacemos tinta, ¿qué hacemos? Creo que desde ahí ya comienza ese dilema de la rebelión de las canas. Así es, Andrea. Esa rebelión de las canas, digo, algo tan cotidiano y tan inevitable como la vida misma, ¿verdad? Claro. Estos cambios que van sucediendo. Y como tú bien decías, las personas mayores comienzan a tomar conciencia de su poder social, político y económico. Esto es lo que tiene de interesante esta rebelión de las canas. Esas personas comienzan a darse cuenta que tienen ese poder. No es que lo buscaron necesariamente, viene de la mano con la longevidad. Claro. Con el vivir más tiempo, con el estar durante más tiempo saludable, necesitando más servicios, requiriendo, exigiendo otras cosas de lo social, de lo económico, de lo político. Y como hemos hablado durante estos programas anteriores, la longevidad, como ha sido un regalo que hemos tenido, y creo que, los que estamos tomando mayor conciencia de esto, es lo que llaman la generación de los baby boomers. Son aquellos que nacieron después del año 45, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año 64 se considera la generación de los baby boomers. Y que todos, más acá o más allá, de alguna manera estamos ahí, en esa franja o muy cerquita. Claro. ¿Y por qué esta generación decís que ha tomado más conciencia? ¿A qué se debe? Muy buena pregunta. Se debe a que ha avanzado la tecnología, ha avanzado las ciencias médicas que han permitido esta longevidad, la tecnología con todo esto de que se puede hacer trasplante de corazón, se puede hacer sangre artificial, un montón de cosas que han venido desde la afuera, desde los cambios sociales que se han dado, la pastilla anticonceptiva ha sido un antes y un después en la vida de las mujeres, en el poder tener ese control del cuerpo. Entonces todos estos cambios han hecho que comiencen a romperse esos dogmas y esas representaciones sociales que estigmatizan a las personas mayores. Y recordemos que esta rebelión de las canas no es como el envejecimiento, esa construcción social que dice que el envejecimiento empieza a los 60, 65. Esto comienza a los 50 y para algunas personas las canas o el empezar a transitar ser una persona mayor comienza antes, depende mucho también de la genética. Se habla también de la crisis de los 40, creo que ahí ya hay una crisis también, ¿no? Bien, hay una crisis donde comenzamos a replantearnos un montón de cosas. ¿Cómo he vivido? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué me imponen? ¿Y qué realmente es lo que elijo? Claro. Y es una realidad. Es una realidad, pero hablábamos contigo, esto fuera de micrófonos, Gabriela, que de alguna manera cómo llegamos y cómo nos rebelamos ante estas canas también tiene mucho que ver con lo que hablaste antes, en qué lugar nos agarran, ¿no? Es como, tú me decías, es como abrir una gran caja de Pandora esto. Sin duda que sí, que es abrir una gran caja de Pandora en diferentes niveles. A nivel social, comenzamos a hacer una fuerza muy importante, buscamos un lugar a nivel político, sin duda ninguna, aproximadamente el 25-27% de los votantes en Uruguay son personas mayores. Dentro de lo económico lo vamos a ir viendo también cómo está eso. Ya nosotros
no vamos a ser los mismos viejos que fueron nuestros padres. A ver, ¿por qué esto? Porque tuvimos la posibilidad de pasar de lo analógico a lo digital, de tener acceso a controlar la natalidad, a tener la posibilidad de elegir nuestra orientación sexual, a la posibilidad de estudiar una carrera terciaria, cosa que muchos de nuestros padres, si pensamos en lo que fue la revolución industrial, los oficios, no tenían esa posibilidad. Entonces, eso nos permite tener otra situación económica, acceder a otros bienes, a otros servicios. Por eso va a ser muy diferente. Y bueno, y es una realidad. Los adultos mayores van a vivir cada vez más. Sí, sí. Vamos a tener que considerar sus necesidades y sus preferencias, porque esto va a influir en la oferta de casi todos los sectores. Lo que decíamos en la salud, en la nutrición, en el ocio, el bienestar, en las finanzas, en el transporte, en la vivienda, en la educación, en el empleo, Claro. en la ciudad, en la arquitectura de la ciudad. Las ciudades deberán comenzar a ser más amigables con estas personas mayores. El transporte también deberá ser, las casas inteligentes, el acceso a la educación, porque una persona de 50 años y más perfectamente puede decidir cambiar su carrera o comenzar una nueva carrera. Claro. Sí, 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 un momento, y se ve mucho a nivel universitario personas que se jubilan y comienzan una carrera. ¿Cuántos ejemplos de estos divinos se ven? Divinos, esa es la rebelión. Lo pueden hacer y lo hacen. Comienzan a tomar su derecho, ya rompen con esos dogmas y con esas representaciones sociales que las personas mayores no tiene sentido que estudien, no van a poder aprender de la misma manera. Realmente son todos falacias, son todas representaciones sociales que se han estigmatizado a las personas mayores y no son reales. Más adelante en algún par de programas vamos a hablar de eso, la diferencia en lo que es el aprendizaje de las personas mayores y de los jóvenes, los potenciales y los desafíos que tienen. Algo muy interesante que me parece que grafica mucho toda esta situación de la rebelión de las canas y del comenzar a apropiarse de lo que es el mercado, los servicios. En Japón, desde el año 2012, Sí. la población mayor de 60 años supera a los menores de 5. Y en algo que es así, que es a mí por lo menos digo me ha impactado bastante, he venido siguiendo la evolución de esto, es que se venden más pañales para personas mayores que para niños. Qué increíble. Eso creo que nos pinta el panorama completo de la situación. Sí, sí. Además, a todo esto debemos sumar de esta situación que estás diciendo, es que ha bajado también la tasa de natalidad, no solo en China, en todos los países del mundo. Exactamente. De eso vamos a hablar también. Y viene muy ligado a esto que decíamos de la posibilidad de controlar la natalidad. Claro. Quizá la natalidad no esté en manos del azar o de las posibilidades. Las mujeres comenzaron a empoderarse en esa área. Uh-huh. Y en el mundo, por primera vez en la historia de la humanidad, hay más cantidad de personas de 60 años que menores de 5. Por eso te digo, es un dato para tener en cuenta para el futuro, ¿no? A los años que se vienen. Exactamente. La longevidad ya está aquí, está entre nosotros. En algún momento también voy a traer un autor de la Universidad de Oxford que dice que la persona que va a vivir 130 años ya en este momento ya ha nacido. Mira. Porque está toda la tecnología para que pueda ser así. Lo que es necesario es inversión económica para llevarlo a cabo y la evolución del ser humano para aceptar esto. Claro. Sí, sí, sí. Y que se dé esa infraestructura de alguna manera que tú hablabas a nivel del transporte, de las ciudades, donde cada vez las personas de mayor edad tengan posibilidades y cabida, ¿no? Sin duda. Y algo que me parece sumamente importante tener en cuenta, algo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sí. En el año 2050 la población mayor de 60 años va a superar los 2.000 millones. Y en Uruguay esperamos, y esto lo hemos mencionado anteriormente, que para el año 2050, de cada 4 personas, una sea mayor de 65 y otra menor de 15.
Esto era lo que les hablaba del poder político, de la fuerza social, del peso que va a tener esta población. Claro. Va a ser muy fuerte. Y a partir de aquí nace algo que en algún momento también lo hemos tocado, que es la Silver Economy, la economía plateada, la economía de las canas. Sí, sí. ¿Y qué es la Silver Economy? A ver. Todo, porque nos parece que es un concepto nuevo, aunque, bueno, otros países lo vienen manejando hace más tiempo, justamente por esto. Por ejemplo, en España y en Japón, 1 de cada 3 personas ya es mayor. Nosotros lo esperamos para el 2050. Muy cerquita, pero todavía no estamos en esa situación. Y bueno, la economía plateada se trata de una parte de la economía global que actualmente se ha convertido en un movimiento social, en esta rebelión, y que muestra el apoyo e el interés por las necesidades de esta población mayor, y mayor de 50 años, es decir, los mayores de 50 años ya son partes de la economía plateada. Y hace referencia justamente a esto que decíamos, a los cabellos plateados, a las canas. Claro. La Universidad de Oxford, el Departamento de Economía, la define como la suma de todas las actividades económicas a las necesidades de las personas que tienen 50 años y más, y que incluye todos los productos y servicios que compran directamente como actividad económica que genera, es decir, todo lo que hacen y necesitan las personas mayores, en todos los rubros. Y esta Silver Economy es muy interesante porque es este concepto que a nosotros nos resulta un poco difícil de entender, sí, sí, porque es como bastante frío, pero analiza todos los patrones de consumo de este segmento y crea mercados económicos específicos por el potencial que tienen. Y es un modo de tratar de convertir lo que vendría a ser el problema del envejecimiento, esta longevidad y todos estos requerimientos, en una oportunidad. Aparte es bastante más amplio el espectro. Estás hablando, antes hablábamos de personas mayores de 65 años y en esta economía plateada estás hablando de personas mayores de 50, o sea, se amplía el espectro. Totalmente amplía el espectro a dónde va a llegar. Por eso digo, en todas estas charlas que hemos tenido a priori, en otros encuentros, vengo como diseñando el camino para por qué es importante un envejecimiento saludable, por qué debemos empoderarnos, por qué debemos cuidarnos, por qué debemos hablar con nuestro médico, por qué debemos exigir determinadas cosas de nuestro entorno, por qué no debemos de ser cuidadores únicos, por qué debemos requerir ese apoyo que lo puede dar el gobierno o la familia o los diferentes organismos. Y esta Silver Economía es un mercado muy rentable y con enormes posibilidades. Claro. Tanto es así que la Comisión Europea la ha convertido en una de sus prioridades. Trabajar con estas personas. Y estas personas mayores de 50 la dividen en 3 grandes grupos. En los activos, los dependientes y los frágiles. Ellos son muy de llevarlo todo a números, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Pero para entenderlo, para poder acercarnos, creo que a veces es importante considerarlos. Y cada uno de estos grupos tiene un enfoque económico distinto. A los frágiles y dependientes, que son aquellos que tienen más de 80, que demandan servicios y asistencia. Mientras que los activos son aquellos que están trabajando actualmente o están por retirarse y son quienes generan el mayor interés, porque son susceptibles de servicios y productos mucho más relacionados con el ocio, el tiempo libre, los viajes, las aplicaciones para buscar pareja. Claro. Así que, digo, me parece sumamente interesante y creo que vamos a continuar el próximo miércoles. Sí, sí, yo te escucho y me asombro, digo, qué increíble a lo que vamos, a lo que apuntamos, y como siempre Europa, Estados Unidos está un paso más adelante. Siempre. Y creo que estas cosas hay que verlas, y está muy bien que las plantees, Gabriela, porque vamos rumbo a esto, ¿no? A mí me resulta realmente muy emocionante todo esto, porque me parece que es una serie de oportunidades que tenemos todos, todos los que ya vamos a ser personas mayores muy pronto, dentro de 10, 15 años. Claro. Ya comienza a ser la oportunidad de construir cómo vamos a querer vivir nuestra vejez. Y esto es algo de lo que vamos a hablar, porque ser mayor tiene como muchas facetas y muchos puntos de transición, pero el saber que tenemos ese poder y que podemos exigirlo porque somos una fuerza y somos considerados, creo que es importantísimo ser conscientes de esto.
Bueno, nos das otro ímpetu y otras ganas también de mirar para adelante, creo, con esta charla, Gabriela. Un gusto, como todos los miércoles. Nos reencontramos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Buena semana para todos. Igualmente. Hacemos una breve pausa y continuamos acá en Vivencias por Radio Nacional. Vivencias.